En este video explicaremos el funcionamiento de diodo varactor y el diodo avalancha para la materia de diodos y transistores. Como introducción hablaremos del diodo, que es un componente electrónico el cual solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a esto su funcionamiento se parece a un interruptor el cual abre o cierra los circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes los cuales se traducen a dos terminales, un ánodo y un cátodo. Diodo varactor. El diodo de capacidad variable o varactor es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varía en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Funcionamiento. Basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varía en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensado variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos van desde 1 a 500 picofaradios. La tensión inversa mínima tiene que ser de 1 volt. La capacidad formada en extremos de la unión PN puede resultar de suma utilidad cuando, al contrario de lo que ocurre con los diodos de RF, se busca precisamente utilizar dicha capacidad en provecho del circuito en el cual está situado el diodo. La capacitancia es función de la tensión aplicada al diodo. Si la tensión aplicada al diodo aumenta, la capacitancia disminuye, y si la tensión disminuye, la capacitancia aumenta. Polarización. Al polarizar un diodo de forma directa se observa que, además de las zonas constitutivas de la capacidad buscada, aparece en paralelo con ellas una resistencia de muy bajo valor ómico, lo que conforma un condensador de elevadas pérdidas. Si polarizamos en sentido inverso, la resistencia paralelo que aparece es de un valor muy alto, lo cual hace que el diodo se pueda comportar como un condensador con muy bajas pérdidas. Si aumentamos la tensión de polarización inversa, las capas de carga del diodo se espacían lo suficiente para que el efecto se asemeje a una disminución de la capacidad del hipotético condensador, similar al efecto producido al distanciar las placas de un condensador estándar. Operación. Cuando un diodo varicap es polarizado en inversa, la barrera de potencial o juntura que forman los materiales N y P, a partir del punto de unión de las junturas se produce una capacitancia. Visto en forma metafórica y práctica, es el equivalente a dos placas de un condensador que van separándose a medida que la tensión de alimentación se incrementa. Este incremento de tensión provoca una disminución de la capacidad equivalente final en los terminales del diodo. A mayor distancia entre placas, menor capacidad final. Por este motivo queda claro el concepto de que la mayor capacidad que puede brindar un diodo de esta naturaleza se encuentra en un punto de baja tensión de alimentación, no cero, mientras que la mínima capacidad final estará determinada por cuánta tensión inversa pueda soportar entre sus terminales. Sin llegar a valores extremos, los más habituales suelen encontrarse entre 3 o 4 picofaradios y 50 picofaradios. Con una tensión menor a 1 volt alcanza su máxima capacidad, llegando al mínimo valor con 12 o 13 volts, según podemos ver en la gráfica obtenida de su hoja de datos. Para poder medir la capacidad de estos diodos, se puede recurrir a la fórmula que aparece a continuación, en donde C es la capacidad del diodo con polarización inversa, VD es el voltaje de polarización inversa del diodo, que ésta es siempre positiva, y CD es el valor del capacitor. Aplicación. Empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de FM y otros circuitos de alta frecuencia, también en sistemas mecánicos de condensador variable en etapas de sintonía en todo tipo de equipos de emisión y recepción. Ejemplo, cuando se actúa en la sintonía de un receptor de radio se está variando, mecánicamente, el eje del condensador variable, que incorpora en su etapa de sintonía, pero si, por el contrario, se actúa sobre el botón de sintonía del receptor de televisión, lo que se hace es variar la tensión de polarización inversa de un diodo varicap contenido en el módulo sintonizador del equipo. Diodo avalancha. Es dispositivo semiconductor diseñado especialmente para trabajar en tensión inversa.
En estos diodos, poco dopados, cuando la tensión en polarización inversa alcanza el valor de la tensión de ruptura, los electrones que han saltado a la banda de conducción por efecto de la temperatura se aceleran debido al campo eléctrico incrementando su energía cinética, de forma que al colisionar con electrones de valencia los liberan. Estos a su vez, se aceleran y colisionan con otros electrones de valencia liberándolos también, produciéndose una avalancha de electrones cuyo efecto es incrementar la corriente conducida por el diodo sin incrementar la tensión. Funcionamiento. Justo en el límite antes de llegar a ruptura, acelera a los electrones. Y estos electrones pueden chocar con la red cristalina, con los enlaces covalentes. Choca el electrón y rebota, pero la velocidad es muy grande y por ello la energía cinética es tan grande que al chocar cede energía al electrón ligado y lo convierte en libre. El electrón incidente sale con menos velocidad que antes del choque. O sea, de un electrón libre obtenemos dos electrones libres. Estos dos electrones se aceleran otra vez, pueden chocar contra otro electrón de un enlace covalente, ceden su energía, y se repite el proceso y se crea una multiplicación por avalancha. Y ahora la corriente de ruptura ha aumentado muchísimo, tenemos una corriente negativa y muy grande aproximadamente de unos 100 miliamperes negativos. Con esta intensidad el diodo se estropea porque no está preparado para trabajar a esa corriente de ruptura. Comparación. Los diodos de avalancha se optimizan para el efecto avalancha, por lo que exhiben pequeña pero significativa caída de tensión en condiciones de descomposición, a diferencia de diodos Zener que es mantener siempre una tensión superior a la avería. Esta característica proporciona una mejor protección contra sobretensiones que un simple diodo Zener y actúa más como un reemplazo del tubo de descarga de gas. Diodos de avalancha de tener un pequeño coeficiente de temperatura positivo de la tensión, donde diodos basándose en el efecto Zener tienen un coeficiente de temperatura negativo. Aplicaciones. La generación de ruido de RF. Diodos de avalancha generan ruido de radiofrecuencia. Ellos son comúnmente utilizados como fuentes de ruido en equipos de radio y hardware generador de números aleatorios. Por ejemplo, a menudo se utilizan como una fuente de RF para antena puentes analizador. Diodos de avalancha también pueden ser utilizados como generadores de ruido blanco. La generación de frecuencia de microondas. Si se coloca en un circuito resonante, diodos de avalancha pueden actuar como dispositivos de resistencia negativa. El diodo IMPAT es un diodo de avalancha optimizado para la generación de la frecuencia. Detector de una avalancha de fotones. Estos están hechos de silicio dopado y dependen del efecto ruptura por avalancha para detectar incluso los fotones individuales. El fotodiodo de avalancha de silicio es un detector de fotones de alta ganancia. Son ideal para el uso en alta velocidad, aplicaciones de nivel de la luz corta. El fotodiodo de avalancha es operado con un voltaje de polarización inversa de hasta cientos de voltios, ligeramente por debajo de la tensión de ruptura. En este régimen, los pares de agujeros de electrones generados por los fotones incidentes chocan obtener una gran cantidad de energía desde el campo eléctrico, lo que crea los portadores de carga más secundarias. La fotocorriente de solo un fotón se puede registrar con estos dispositivos electrónicos. Aquí concluye esta presentación y sin más que decir. Gracias.